Bienvenidos a Realidad Paranormal. Esta historia nos cuenta un doctor. Durante la pandemia, viví una experiencia que jamás olvidaré mientras trabajaba en el hospital. Soy médico y esta historia quedó grabada en mí. Recibí a un paciente llamado José, un hombre de aproximadamente 75 años. Aún lo tengo muy presente porque lo que ocurrió con él fue muy impactante. El señor José ingresó al hospital con un cuadro respiratorio crítico. Pasó cerca de 2 horas en terapia intensiva. Como había sido fumador durante mucho tiempo, sus pulmones estaban gravemente dañados, uno prácticamente arruinado y el otro en mal estado. Cuando el COVID invadió su organismo, su tráquea empezó a obstruirse y desafortunadamente falleció. Siguiendo los protocolos, tomamos los registros necesarios, hora del deceso, causa, entre otros detalles. Luego salí a informar a la familia. Les comuniqué la triste noticia. Acababan de perder a su ser querido. El dolor de los familiares fue evidente. Todos comenzaron a llorar. Solicité que alguien me acompañara para iniciar los trámites en la morgue y asigné a una enfermera para que los guiara. Le pedí a la enfermera que bajara el cuerpo del señor José con cuidado y lo preparara para vestirlo más tarde. Ella accedió, pero como la familia no había previsto la pérdida, no tenían ropa con ellos, así que se marcharon para recogerla de casa, dejando el cuerpo en la morgue por alrededor de 30 minutos. Pasaron algunos minutos cuando la enfermera me llamó, alarmada. Doctor, venga rápido. Intrigado por su urgencia, le pregunté qué sucedía. ¿Recuerda el señor José? Claro que lo recordaba. Doctor, véalo. Está parado aquí frente a mí. Sorprendido e incrédulo, le respondí que no veía a nadie, pero ella insistió. Está ahí, despidiéndose. Yo pensé que estaba confundida o demasiado estresada y le pedí que descansara. Sin embargo, comenzó a llorar, asegurándome una y otra vez que no era producto de su imaginación. La situación me dejó intranquilo, así que decidí bajar personalmente a la morgue a verificar el cuerpo de José. Para mi asombro, lo encontré en el suelo, no sobre la camilla donde se suponía lo habíamos dejado. Subí desconcertado y de inmediato le pregunté a la enfermera por qué había dejado el cuerpo en el piso. Ella con firmeza aseguró que lo había colocado correctamente en la camilla. Añadió, yo se lo dije, doctor. Él subió a despedirse. Aquello ya me parecía fuera de toda lógica. Pero las cosas no terminaron ahí. En los días siguientes, según me comentó la misma enfermera, José apareció frente a ella 3 veces más antes de que su cuerpo fuera llevado definitivamente. Lo más curioso ocurrió 3 días después de su fallecimiento. La enfermera encontró una pulsera roja en su escritorio, una de esas que muchas personas usan como amuleto contra el mal de ojo. Lo sorprendente es que esa pulsera pertenecía al señor José. Yo mismo la vi en su muñeca cuando ingresó al hospital. Fue entonces cuando creí completamente en lo que la enfermera afirmaba. Ella me confesó ser muy sensible a estas situaciones y tener habilidades para percibir cosas que otros no podían ver. Esta experiencia fue completamente real, y aunque escasa de cualquier explicación científica o lógica, estoy seguro de lo que presencié. El misterioso caso del señor José y su pulsera quedó grabado en mi memoria para siempre. Yo era enfermera en la sala de emergencias y un espíritu se comunicó conmigo emocionalmente. Me sacaron de la sala de emergencias para ir a nuestra clínica de atención urgente en el edificio viejo, por primera vez durante un brote de gripe. No había escuchado la historia sobre que ese edificio estaba embrujado, así que no sabía la historia del tipo borracho que dejaron en el cuarto trasero de la antigua sala de emergencias para que durmiera, que luego se atragantó con su vómito y murió. Estábamos tan ocupados que la enfermera a cargo no tuvo tiempo de contármelo durante todo el turno.
Hay un cuarto en la parte de atrás donde siguen pasando cosas que me hacen pensar que estoy olvidando que hay un paciente ahí. Así que sigo volviendo a revisar. La luz se enciende, la cortina se sigue corriendo para esconder la cama. La cama que acababa de hacer estaba desordenada y la luz de llamada se enciende, cuando ese sistema de llamada había sido desactivado completamente. Estamos hablando de totalmente desconectado del sistema central y de la electricidad. No lo sabía en ese momento. Esta campanilla de llamada seguía sonando. Pensé que me estaban jugando una broma y estaba bastante enojado por eso, porque estaba muy ocupado y ya estaba corriendo de un lado a otro. Así que se lo dije a la enfermera a cargo y le dije que cerré ese cuarto de atrás después del último alta y que ya no íbamos a poner a nadie en ese cuarto, así que nadie me iba a seguir haciendo correr para allá como un idiota, como lo han hecho toda la noche. Su respuesta fue solo, ¿o no lo sabes? Y me cuenta la historia del tipo que murió allí atrás, como si fuera una señal. Esa luz de llamada se encendió. Corrí para allá furiosa y segura de que iba a atrapar a quien lo estuviera haciendo esta vez. Pero el cuarto estaba vacío de nuevo. La cortina estaba corrida cuando yo la había fijado a la pared y la cama que había hecho hace no más de 2 minutos estaba toda desordenada de nuevo. Estaba exasperada. Entré en ese cuarto, me paré en medio y pisé con el pie, exigiendo en voz alta que el fantasma dejara de hacer todo ese relajo para llamarme atención. Así que aquí estoy, parada en un cuarto que supuestamente está embrujado, básicamente leyendo la cartilla a alguien que no está allí. Y de repente, una ola me invade y me liberó totalmente de toda esa ira y frustración. Lo que sentí que la reemplazaba era como una súplica desesperada. Por favor, que eso no le vuelva a pasar a nadie. Era más que tristeza, tampoco era culpa. Era más un sentimiento sincero de lo horrible que fue que eso le pasara a alguien. Tan terrible y solitario sentirse olvidado hasta el punto de morir. Y por favor, asegúrate de que nunca vuelva a pasar. Dije, mira, lamento mucho que eso te haya pasado, pero te prometo que nunca dejaré que nadie se olvide de alguien aquí atrás. Te lo prometo. Seguiré revisándolos tal como seguí volviendo aquí y revisándote esta noche. Cuando me di la vuelta para irme, la enfermera a cargo estaba parado ahí y dijo, ¿no tienes miedo? Le dije no, porque no creo que los fantasmas puedan lastimar o matar a la gente, así que no creo que haya nada que temer si hay un fantasma. Ella dijo, bien, te pediré que flotes aquí de ahora en adelante, y si estás aquí cuando él está arriba, entonces puedes ir a decirle que deje de hacer eso allá arriba también. Supongo que le gustaba girar las sillas por allá arriba, lo que asustaba a las enfermeras de trabajo de parto. Una vez que salimos de ese cuarto, las luces nunca se encendieron, la cortina nunca se corrió, la cama nunca se desordenó y esa luz de llamada no volvió a sonar. Me enviaron a esa clínica de atención urgente probablemente una vez a la semana después de eso, y me hice el hábito de volver y saludar cada vez que lo hacía, para que el fantasma supiera que no me había olvidado de él. Nunca sentí ese sentimiento emocional después de eso. Me sentí culpable de que lo hubieran olvidado ahí atrás y poco enfadada de que hubiera enfermeras que fueran tan negligentes que no fueran a revisar a un tipo que estaba durmiendo ahí atrás. Pero nunca sentí lo que sentí esa noche. Creo que una vez que te hizo saber lo horrible que se sentía morir solo ahí atrás y lo entendiste, creo que dejó de tratar de hacértelo saber. Quiero decir, soy emo. Pero si eso fuera solo yo siendo emo, me sentiría así cada vez. Pero no, me sentí más culpable y avergonzada en nombre de toda mi profesión. Porque conocí a enfermeras que eran realmente tan negligentes que sí, si no tuvieran que volver a revisar, lo dejarían ahogarse y morir en su propio vómito. Trabajé con gente así que el impacto general de este incidente fue que poco después dejé de ser enfermera por completo. Me morí 2 veces.
después de que un borracho me chocara de frente mientras iba al trabajo a las 7:30 de la mañana. Mi cuerpo estaba hecho pedazos, pero mi mayor miedo era que me fueran a rapar la cabeza, el corte que iba desde la esquina de mi ojo izquierdo hasta la parte superior de mi cráneo. Tuve un cirujano plástico maravilloso y no me cortaron el cabello, pero mi cabello larguísimo estaba hecho una sola masa y lleno de costras de sangre seca. Era asqueroso. No estaba en condiciones de meterme en la ducha en mucho tiempo. Sin embargo, les juro que no hay nada en mi experiencia que se parezca al infierno en la tierra, que tener el cuerpo tan destrozado y estar atrapado en una cama de hospital en la UCI. Y la mente clara y aburrida. No hay televisores en la UCI. Al menos no en ese entonces. Estaba ahí tirada mirando al techo tratando de no llorar de desesperación, cuando una de las enfermeras entra con todas estas cosas. Dijo que como eran las 3 a.m. y estaba tranquilo, iba a lavarme el pelo para quitarme la sangre. Lo tenía dominado también. No sé cómo, no me empapé o no se inundó el piso. Hubiera pasado si yo hubiera estado lavando el pelo. Charlamos un poco, me dijo su nombre y que trabajaba principalmente los fines de semana por la noche. Pero después de todos estos años olvidé su nombre, pero nunca olvidaré su amabilidad y la sensación de consuelo que tuve en su presencia. Sin embargo, le di las gracias repetidamente. Lo que no dije cuando empecé a contar esto es que trabajaba en el hospital donde llegué en la ambulancia. Pasan unos meses, vuelvo al trabajo cojeando y hago viajes frecuentes al día a la zona cercana a la UCI por mi trabajo en histología. Así que sigo asomando la cabeza por la puerta de la UCI con la esperanza de ver a esta persona maravillosa para poder decirle cuánto marcó la diferencia. Fue mucho más que simplemente lavarme el cabello. No la veo. Decido dejarle una tarjeta de agradecimiento en la estación de enfermeras de la UCI. Pasan unas semanas y la tarjeta sigue ahí. Así que pienso que tal vez me equivoqué de nombre. Pregunto a las enfermeras y la describo. No la conocen. Me está volviendo loca no poder darle las gracias una vez más porque significó mucho. Mi papá trabajaba de noche como supervisor de seguridad, así que lo involucro en la búsqueda. Todo el mundo lo quería y conocía a todos. No es tímido para preguntar por esta gran persona. Los supervisores de enfermería también están interesados en agradecer a alguien que hizo un esfuerzo extra por un paciente y especialmente por uno de los suyos. Nadie conocía a esta persona, recordaba haber trabajado con ella, haberla contratado, etc. Así que preguntaron a las enfermeras que estaban trabajando esa noche quién me lavó el cabello y dijeron que no lo habían hecho y probablemente no empezarían algo así porque nunca sabrían si habría tiempo para terminarlo. Siempre había que vigilar los monitores y todos los pacientes necesitaban mucha atención. Y sin embargo me lavaron el cabello. Es una zona segura, así que alguna enfermera al azar no entró de repente de una de las salas para lavarme el cabello. No sé qué más pensar, sino que ella era mi ángel de la guarda. De todas formas, donde quiera que esté, espero que sepa que el consuelo que me dio, aparte de quitarme la sangre del pelo, marcó una gran diferencia para mí. He intentado dar algo de ese consuelo a otros desde entonces. Es mi forma de agradecerle, de transmitirlo. Saquen sus propias conclusiones. Si mi papá no pudo rastrear a esta empleada, no creo que fuera una empleada. Ahora sí creo en los ángeles y creo que hay muchos más ahí afuera de lo que la mayoría de los humanos son conscientes. De vez en cuando vislumbramos esas cosas y nuestras mentes lógicas tienden a querer explicar las cosas que no entendemos en lugar de simplemente aceptarlas por lo que son. En mi opinión, esto fue paranormal o extranormal. La experiencia más aterradora que he vivido se produjo en uno de los momentos más dolorosos que una persona puede enfrentar, la pérdida de mi bebé. Este trágico suceso fue acompañado, como si no fuera suficiente, por el trato absolutamente inhumano de la doctora de turno, cuyo comportamiento conmigo dejó mucho que desear y profundizó aún más mi desconsuelo.
Me internaron junto a 5 mujeres más como yo. Estaban atravesando por esa misma desgarradora situación. Las instalaciones no daban abasto. No había suficientes habitaciones para todas. Así que me asignaron una camilla en el limitado espacio disponible al costado de otra paciente. Estaba física y emocionalmente agotada, tanto que me quedé dormida casi de manera instantánea. No podría decir con certeza cuánto tiempo transcurrió, pero un sobresalto me hizo despertar abruptamente. La razón, los intensos y desconsolados sollozos de la chica que estaba junto a mí. En cierto modo, no me sorprendió demasiado. Todas las mujeres en ese lugar compartíamos un mismo infortunio. Todas habíamos llorado en algún momento, pero había algo particularmente crudo y desgarrador en el llanto de ella, esa noche que logró remover algo dentro de mí. Sentí una punzada de empatía y pena al escucharla así. Mi instinto fue intentar consolarla. Extendí mi brazo con la intención de ofrecer algo de compañía y puse una mano sobre su hombro. No hubo reacción por su parte, como estaba acostada de espaldas a mí. Lo único que alcanzaba a ver era su cabello oscuro deslizándose por el borde de la sábana que la cubría. Sin pensar demasiado, rompí el silencio e intenté animarla con algunas palabras simples. Incluso llegué a hacerle preguntas básicas cuya naturaleza hoy apenas recuerdo. Mi único objetivo era calmarla y quizás arrancarle, aunque fuera un instante de alivio. Aunque sus respuestas eran mínimas, percibí pequeños movimientos de su cabeza cada tanto, como si intentara sentir o negar con sutileza. En algún momento mis esfuerzos parecieron dar frutos porque logró dejar escapar una ligera risa. Fue un breve destello que se reflejó en aquel sonido débil y en el movimiento apenas perceptible de su espalda al temblar ligeramente. Sin embargo, justo cuando esa chispa parecía encenderse, ocurrió algo extraño y perturbador que me dejó completamente helada. Esa leve agitación cesó de inmediato. Noté cómo comenzaba a moverse con una lentitud inquietante, girándose poco a poco hacia donde yo estaba. Fue en ese instante que algo dentro de mí se encendió como una alarma. Algo no estaba bien. Sentí un escalofrío punzante recorrer todo mi cuerpo al darme cuenta de un detalle insólito y profundamente desconcertante. Su camilla carecía de equipo básico al que todas nosotras estábamos conectadas. La manguera del suero no estaba ahí. Como si esto no fuera suficiente para sembrar el miedo, el ambiente mismo pareció cambiar radicalmente. El aire se tornó denso y el frío me invadió de golpe, como si todo lo que me rodeaba hubiera decidido conspirar para llenarme de incertidumbre y temor. Una parte primitiva dentro de mí gritó que no debía mirar más allá, que no quería saber quién o qué me acompañaba en ese momento. Tomada por un instinto puro e irracional, me envolví con la sábana, cubriéndome desde los pies hasta la cabeza, como si quisiera esconderme del mundo entero. Me quedé inmóvil bajo ese delgado refugio, deseando que todo aquello fuera solo un mal sueño. Entonces, de pronto, las luces se encendieron en la sala con un brillo cegador e inesperado que prácticamente me arrancó del miedo petrificante en el que estaba sumida. Un grupo de enfermeras entró rápidamente al espacio donde me encontraba. Su presencia llenó la habitación de ruido y movimiento, sacudiéndome del estado paralizante en el cual me encontraba atrapada. Ellas habían llegado para evaluarme y trasladarme a una cama cercana que acababan de disponer para mí. Necesitaban liberar la camilla asignada porque acababa de ingresar una nueva paciente al área. Con una naturalidad desconcertante me explicaron que mientras yo descansaba profundamente, aquella chica había estado a mi lado, había sido llevada al quirófano poco después de mi ingreso. Habían optado por no despertarme antes para evitar perturbar mi descanso innecesariamente, ya que no había nada urgente en mi caso. Ese último detalle terminó por cerrar un capítulo de aquella noche que jamás podré olvidar, aunque nunca logré comprender del todo lo que ocurrió entre el sueño, el miedo y la realidad.